Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Les damos un cordial saludo. Aquí. La bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Voz Cuenta y Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, a esta hora, nuestros días habituales, 4 de la tarde, estamos con la presencia del doctor Ricardo Molina y Michelle Carreño en su segmento Gobierno Civil Bíblico, que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Gracias, Jorge. Estamos bien. Gracias a Dios. Pues, como siempre, a la expectativa, emocionados por poder estar en el programa y poder hablar de temas que normalmente no se hablan en la radio. Es un programa en donde nosotros hablamos de la propuesta de Dios, de la propuesta bíblica de que sí existe un sistema de gobierno para una persona, para una familia y una nación, un sistema de gobierno que produce prosperidad y libertad para todos. Así que bienvenidos a nuestro programa hoy, miércoles, claro que sí. Y como siempre, y la señorita Michelle Carreño, bienvenida. Muchas gracias, Molly. Y bueno, sí, estamos aquí un día más, porque como siempre decimos, solamente queremos comunicar eso que el Señor nos ha dado y es el cómo Él desea que sean formadas y cómo sean legisladas las naciones, individuos y las familias. Así que estamos felices de estar aquí un día más y gracias a Dios que nos permite estas oportunidades para comunicar su verdad. Claro que sí. Y hoy pues tenemos un tema muy interesante y estaremos hablando acerca de la ley. Como este es un programa de gobierno, cuando se habla de gobierno, también se habla de ley, porque un gobierno sin leyes no funciona. Yo he escuchado de mucha gente, cristianos, que consideran, y estaremos hablando acerca de la ley. En el reino de Dios no hay leyes, que en el reino de Dios no hay gobierno. Y por lo tanto, como no entienden que en el reino de Dios sí hay leyes y el reino de Dios es gobierno, entonces por tal razón no se someten a las leyes humanas, no se someten al gobierno humano y consideran que el gobierno humano y la ley humana es del diablo. Pero eso es por la falta de entender realmente que el reino de Dios es gobierno y hay leyes. Y pues tendríamos que comenzar a explicar sobre lo que es la ley. ¿A qué se refiere la Biblia en primera instancia, no? Porque la base nuestra de ley es la Biblia. Y cuando se habla de ley, porque en la Biblia hay unos libros hay 67 libros, y de esos 5 libros se le llaman libros de la ley, libros de leyes, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Y esos libros pues nos hablan de leyes puestas por Dios para que el hombre aprenda a relacionarse con él y para que el hombre aprenda a relacionarse con la sociedad. Hablar de la ley no es muy fácil. Hablar de leyes ya de una nación o leyes gubernamentales no es fácil, sobre todo porque cuando no se comprende la ley de Dios, cuán importante es y cuán justa es, porque otra cosa es eso, que la ley tiene que ser justa, porque si la ley no es justa,
y no se puede cumplir, no tiene sentido. Entonces, pues Dios que creó la ley, la creó pensando en que haya orden. Y pensó siempre en que la ley debe ser fácil de cumplir para el individuo. Cuando la ley no se puede cumplir, eso va a ser un problema grave para el individuo y para la sociedad. Entonces, en un sentido así general, la ley no es mala. La ley es buena. Y es buena porque es la ley de Dios. ¿Cuándo se convierte la ley mala? La ley se convierte en mala cuando va en contra de la misma naturaleza, del carácter de Dios. Ahí esa ley se convierte en mala. Pero entonces sería bueno que miráramos la definición de ley. ¿Qué significa ley? ¿Qué dice nuestro querido amigo Noah Webster en el diccionario 1828? ¿Qué dice de la ley? Noah Webster dice que la ley es una regla que se establece en algunos casos para que sea permanente y que la prescribe un poder pues supremo o el Estado también prescribe leyes a las cuales pues también se sujeta, y que la ley entonces para regular las acciones del mismo gobierno y para regular particularmente las acciones sociales. Esa parte es muy importante porque cuando se define lo que es ley y se dice que es puesta por un poder supremo, dice que esa ley, que ese poder supremo hace, bien sea el Estado o bien sea en este caso Dios, las hace no para saltarlas, sino en primera instancia esas leyes lo regulan al mismo que las coloca. Y pues también la definición habla de que esas leyes son para regular también a una sociedad. Entonces, con esa idea de que es para regular, que es para ayudar a que haya orden en la sociedad, entonces podemos comenzar a mirar lo que dice nuestro tema, la ley. ¿Y cuántas leyes, por ejemplo, hay en Colombia? Yo estaba investigando sobre eso, sobre la ley en Colombia. ¿Cuántas leyes hay en Colombia? Y hay más de 5 millones de leyes. Espere, les doy el dato completo de cuántas leyes hay aquí en Colombia, porque lo tengo aquí. Tengo aquí, estoy buscando. Y es una locura porque habla de que hay más de 5, casi 6 millones. Hoy en día hay casi 6 millones de leyes en Colombia. Entonces, imagínate tú, tantas leyes que hay en Colombia. ¿Cómo se pueden cumplir tantas leyes? ¿Cómo hace uno para cumplir tantas leyes? Casi 6 millones de leyes. Entonces, según lo que la Biblia enseña, pues entre más leyes haya, entonces más problemas hay en la sociedad. Entre más leyes haya, eso lleva a la sociedad a la esclavitud. Entonces, ¿cuántas leyes hay aquí? Porque no, el dato se perdió, pero a ver. ¿Cuántas leyes hay? Bueno, ese no es el dato que yo busco, pero el dato es que hay 5.900.000 leyes en Colombia vigentes, y dice que
esa ley es, aquí está, dice, la cifra exacta son 5.967.000 leyes, y dice así, casi todas vigentes, casi todas esas leyes vigentes. Ahora, ¿por qué tan complicado, por ejemplo, en Colombia, el asunto de la ley? Porque son muchas y ni aun los abogados conocen cuántas leyes hay. Por eso cuando usted contrata a un abogado sobre un asunto en particular, el abogado le dice, espere un momentito, yo voy a investigar qué dice la ley sobre este tema. Porque es que hay leyes para todo, Michelle. Oli, en verdad es preocupante justamente porque si hay tantas leyes, ni siquiera sus propios ciudadanos las conocen, pues ¿cómo es posible que se pretenda que estos ciudadanos las cumplan todas al pie de letra? Y me hace recordar mucho el modelo que hay en otros países, en los, bueno, es principalmente recuerdo Suiza, que si lo recordamos bien fue impactado por la reforma desde sus principios históricos y ellos manejan un código que son leyes que no me acuerdo bien en la cantidad de leyes, pero son muchas menos. ¿Para qué? Para que las personas puedan tener un claro conocimiento de qué son estas leyes, cómo cumplirlas, se les puedan aplicar. Porque al igual que en la vida cristiana, si no conocemos la ley, ¿cómo vamos a intentar cumplirla o cómo vamos a examinarnos a nosotros mismos y ver si estamos haciendo algo mal o bien? Necesitamos un abogado que investigue cuáles son cada una de estas leyes. Así que sí, Molly, justamente por eso es que es necesario que podamos ver que somos libres cuando conocemos las leyes, las entendemos y las aplicamos. El asunto, por ejemplo, en Colombia es que ni los mismos abogados entienden la ley. Son tantas y ellos dicen que cada quien interpreta la ley a su manera. Muy bien, cada quien la interpreta, o sea, cada abogado la interpreta. Y como cada quien la interpreta diferente, entonces por eso es que vienen los juicios. El juicio para llegar a un punto de equilibrio en cuanto a lo que dice la ley y las consecuencias que esa ley tiene. Dios, en su soberanía y sabiduría, en la historia universal vemos que estableció una nación llamada Israel y la estableció como modelo para las demás naciones del mundo, modelo para las demás naciones del mundo, para que miraran una nación, cómo se comporta una nación bajo las leyes de él, cómo una nación puede ser próspera y libre, cómo una nación puede ser desarrollada, para que fuera modelo a las naciones de todo el mundo. Y Dios comenzó con el pueblo de Israel y inicialmente solamente le dio 10 leyes, que son los 10 mandamientos, que son la base de la ley de una constitución. Le dio 10 leyes y esas leyes se convirtieron en base. De ahí salieron, no salieron más de 600 leyes como base, teniendo como base los 10 mandamientos. Entonces, en ese orden de ideas, el modelo bíblico de leyes es que no sean tantas, para que la gente las conozca y además para que se puedan cumplir. Cuando se hacen tantas leyes, cuando se hacen millones de leyes, ya vamos para casi 6 millones de leyes en Colombia, supuestamente casi todas vigentes. Entonces, cuando se hace eso, cuando se hace tantas leyes, va a ser muy complicado saber cuál de todas esas leyes es justa, cuál de las leyes son justas. Por eso la ley en Colombia es tan injusta. La ley es muy injusta. Hoy en día, la ley, los abogados a través de la ley pueden proteger al culpable con la ley y castigar con la misma ley al inocente. Así de grave es el asunto con la ley humana, cuando la ley humana no está basada en la ley justa de Dios. Y cuando está basada en la ley justa de Dios, entonces viene el conflicto en la interpretación
y viene el conflicto en la aplicación. Por ejemplo, la Biblia es un libro de leyes y hay muchas, por supuesto, no millones, por supuesto que no millones, pero hay muchos principios, pero son cosas fáciles de cumplir. La ley de Dios es fácil de cumplir y Dios la deja ahí como el modelo para que en base a esas leyes, pues la sociedad puedan gobernarse. Ahora, tenemos que entender algo porque hay un hombre en la historia que se llama John Locke, filósofo, el filósofo de la Revolución de los Estados Unidos. John Locke, él es un hombre experto en la ley. Y lo primero que él habla, John Locke habla, es que nosotros nacemos, la sociedad se compone o el individuo nace en un estado, se llama estado de naturaleza. Y ese estado de la naturaleza, según el libro de John Locke, que habla de leyes, ¿no? El segundo tratado de gobierno, el segundo tratado de gobierno de John Locke, él trata de definir qué es la ley. Y entonces dice que John Locke lo expresa con estas palabras. Él dice, y comienza hablando del estado de naturaleza. El estado de naturaleza, dice John Locke, tiene una ley que lo gobierna. El estado de naturaleza, explico, para los que nos oyen y nos verán, es el estado natural en que nacemos y la naturaleza tiene sus propias leyes, porque somos personas inteligentes. Es esa capacidad misma que como hombres tenemos nosotros para saber lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer sin que nadie nos lo diga y sin tener todavía leyes escritas. Y en el estado natural, naturalmente, nosotros sabemos qué es robar y qué no es robar. O sea, si no hubieran leyes escritas, entonces naturalmente nosotros sabemos que es mío, que es de otra persona, que es propiedad mío, que no, hasta dónde yo puedo llegar. O sea, en el estado de naturaleza, por la inteligente que somos nosotros, nos damos cuenta de que hay límites, hay límites. Y John Locke, entonces explicando acerca de esos límites, entonces dice, ese estado de naturaleza tiene una ley que lo gobierna y que obliga a todos. Dice, y la razón que es esa ley, o sea, la ley en el estado de naturaleza es la ley de la razón. Y esa ley de la razón obliga o enseña a toda la humanidad que quiera consultarla, que siendo todos los hombres iguales e independientes, ninguno debe dañar a otro en lo que atañe a su vida, salud o libertad. Tremendo análisis que nosotros vemos aquí en John Locke, porque él habla, entonces nos aclara que en el estado de naturaleza, sin tener leyes escritas, tenemos una ley que se llama la ley de ¿qué? De la razón. Y la ley de la razón automáticamente nos obliga, nos enseña que hay límites, que hay unas líneas que yo no debo traspasar y que esa línea o esa misma ley pues me pone a mí en un estado de libertad, en donde yo voy a hacer lo que es correcto para mí y lo que es correcto para otros. Pero si en algún momento yo violo mi libertad y paso el límite, entonces ya vienen las consecuencias, porque hablando de libertad, libertad tiene un límite y el límite está cuando comienza los derechos de otra persona.
Cuando yo comienzo a violar los derechos de otra persona, ahí se acaba mi libertad. O sea, mi libertad tiene que estar dentro de un marco, dentro de un contexto en donde todo lo que yo hago debe ser bueno. Esa parte es muy importante. O sea, todavía sin tener leyes escritas, entonces mi inteligencia, la razón que menciona John Locke, es lo que me dice a mí qué debo hacer yo y qué no debo hacer Michelle. Debo cumplir con aquella razón que hay en mí. Dale, no te escuché bien. ¿Aquí me escuchas bien? Yo no te escucho bien. Ahora me escuchas un poco mejor. Mejorcito, dale. Dale. Pues estoy muy de acuerdo con lo que decía John Locke en el sentido de que, como tú estás explicando, él nos dice que aquellas leyes que van conforme a la razón o lo que llama la aquellas que como cristianos también nos hace más fácil cumplir, ya que como cristianos Dios nos provee la fuerza o la voluntad para cumplir con la ley natural o la ley moral, aquellos principios que dentro de cada humano son inviolables. El dilema entonces viene con el asunto de la ley. Es que cuando hay tantas leyes como es tan difícil cumplirlas, entonces es donde comienza a haber la injusticia. Y aquí tenemos que hablar nosotros, pues, de leyes, pero leyes justas. ¿Cuáles son las leyes justas? ¿Qué es justo? ¿Y de dónde procede la ley? Pues la ley procede de un poder supremo. En este caso, pues el poder supremo es Dios. Y pues el gobierno no es un poder supremo, es un poder delegado, que ahí donde viene, quiero explicar yo, porque los gobiernos elegidos por personas piensan que al ser elegidos, son elegidos para esclavizar a aquellos que lo eligieron y que se les ha dado toda la autoridad para que hagan y decidan lo que quieran. Ese es un error, porque ese es un poder o una autoridad delegada. Y esa autoridad delegada, todo lo que haga, tiene que ser en beneficio de aquellos que los eligieron. Pero imagínate tú, con 6 millones, casi 6 millones de leyes en Colombia, ¿cómo nosotros podemos mirar cuál de todas esas leyes realmente es justa, las que se aplican aquí? ¿Cuál ley es justa? Ahí, por esa razón, es que la base nuestra, la línea de medir, el filtro nuestro, pues son las leyes de Dios. Entonces, cualquier ley de la República, cualquier ley, aún de cualquier agencia, una agencia, llamémosle la familia, o la economía, o las comunicaciones, cualquier ley que cualquier otra agencia, incluyendo el gobierno, haga, tiene que ser para el bien y tiene que estar bajo el filtro de la ley de Dios, para que no sea injusta. Aquí es donde viene el asunto, ¿no? Para que no sea injusta la ley. ¿Cómo hacemos para que una ley no sea injusta? Pues la ley tiene que ser filtrada, o la base es la ley justa de Dios. Fíjate que no lo tengo aquí ahorita, pero me uní a un grupo de gobierno internacional de cristianos, y ellos sacaron 12 principios que ayudan a hacer filtro para aquellos que legislan, como los congresistas, como una persona que hace leyes puede darse cuenta si lo que propone va en concordancia con la ley justa de Dios. Me pareció muy interesante porque estuve mirando solamente cuatro principios que filtran, y me pareció magnífico, porque el problema hoy en día de los que legislan, o sea, de los que hacen leyes
los que proponen leyes, es que proponen leyes sin importar si esa ley viola la ley suprema, la idea suprema, la idea de la ley justa de Dios. No les importa. Por eso hoy en día en el Congreso, como no les importa la base de la ley justa, entonces por eso sacan tantas estupideces. Los congresistas sacan proponen tantas cosas en el Congreso que no promueven los principios de la misma sociedad, sino por el contrario, que los dañan, que los deterioran. Por ejemplo, aquí yo lo he dicho una y otra vez, así cosas fáciles. El Congreso pasado, el que salió en julio 20, el Congreso que salió en julio 20, ellos tenían 500 nuevos proyectos de ley. ¿Te imaginas eso? Tenían 500 nuevos en su última sesión que tuvieron. Gracias a Dios de esos 500 proyectos de ley, gracias a Dios no se aprueban muchos, porque sería una locura. Sería una locura. Pero entre algunos proyectos de ley que habían, era, por ejemplo, iba a haber una ley en donde se le iba a dar cédula a los perros. Cédula a los perros. Había otra ley en donde a las personas que tenían mascotas, si se le llegaba a morir las mascotas, esa persona tenía derecho a 3 días de incapacidad pagados por el patrón para que esa persona pues pasara su momento de dolor de su mascota. Proyectos de ley, pero gracias a Dios fueron proyectos que no fueron aprobados. Estoy hablando de esos proyectos que como dicen, ¿qué importa? Esto no es trascendentales, pero hay proyectos que no están trascendentales. O sea, hay leyes que son injustas o que van en contra de la idea de gobierno, de la ley justa de Dios. Entonces, por ejemplo, el gobierno tiene una ley que es la ley de la educación. En la ley de la educación, el gobierno se hace responsable de la educación de los ciudadanos. Se hace responsable de velar, de proveer. Es responsable de la educación. Por eso es que el gobierno, en la Constitución, se habla de la ley de la educación pública. Y como el gobierno se ha hecho responsable de esto, pues tiene muchos problemas. ¿Con quién tiene problemas? Pues con la sociedad. Y la sociedad siempre está pidiendo al gobierno educación gratis. El año pasado hubo revueltas. Los universitarios están exigiendo al gobierno que les diera más plata o que les permitiera tener educación universitaria gratis. Bueno, eso es un problema grave. Sin embargo, Duque hizo un presupuesto que, según lo que yo entiendo, hasta ahora es el presupuesto más grande que ha hecho para darle a los universitarios para que estudien gratuitamente. Ahora, ¿cómo miramos esto, señorita? ¿Eso va en concordancia con los principios de Dios? ¿Qué piensas? Creo que no, Oli, y justamente estaba buscando porque tenemos un programa en el cual justamente habíamos dado unos datos acerca de esto. Como tú me decías, es que fue el que hizo más grande el presupuesto para la educación. ¿Por qué? Porque ya que le demandaban que todos debíamos tener educación gratis y si no salimos a protestar, pues él se dio una obligación de, bueno, vamos a dar. Y también porque, pues, aquí en Colombia es muy popular el hecho de, bueno, si el pueblo pide, entonces el Estado debe darlo, mediante subsidios, mediante ayudas, y podríamos hacerlo por dos sentidos. Uno es porque el pueblo pide, y es porque ahora pues, la sociedad
está dependiente del gobierno, y más los universitarios, lamentablemente, puedo ver mis compañeros y puedo ver como todos ellos están estudiando todo el tiempo la ayuda del gobierno, y si no es la ayuda del papá gobierno, es la ayuda de adultos, esperando la ayuda de sus padres para pagar cada pequeña cosa. Entonces, podemos ver cómo se ha formado una generación de personas dependientes, ya sea papá gobierno o dependientes de otras personas. Y Claro, claro que la educación en primera instancia le corresponde a los padres. Los padres son los que deben proveer la educación. Y el gobierno tuvo que arreglar eso, ¿sabías? El gobierno tuvo que arreglar esto porque pues está tomando atribuciones que no le corresponden. Y entonces tuvo que sacar otra ley en donde dice que los padres también son parte de la responsabilidad de educar a los hijos. Y tuvo que sacar esta ley porque es que el gobierno está limitado, no tiene la capacidad para responder a la necesidad de 50 millones de habitantes en la parte educativa. Pero el principio bíblico es que los padres son los que educan, padres educadores, son los que educan a sus hijos, son los que velan para que la educación de los hijos sea la mejor. Bueno, estamos en un gobierno, nosotros aquí en Colombia y Latinoamérica, un gobierno con mentalidad socialista, y esa mentalidad socialista, esa filosofía socialista, pues es la que determina que el gobierno debe, por ley, proveer recintos, proveer materiales, proveer profesores para educar a los hijos. Y tú te das cuenta que uno de los problemas que tenemos aquí en Colombia fuertemente nosotros, fuertemente, es que tenemos un grupo, el FECODE, que son educadores que paga el gobierno y son en un porcentaje, ¿no? No todos, en un porcentaje muy fuerte, son los que influencian a los estudiantes no bien, sino mal. Y aclaro, no todos, pero FECODE tiene su fama de adoctrinar, tiene su fama de, por ser educación pública, tienen un sindicato muy fuerte, sindicato de educadores de mucha influencia, pues el gobierno es el que les paga, el gobierno es el que provee la educación y ellos saben eso. Entonces, si el gobierno no les da a ellos el pago que ellos requieren, si el gobierno no les da a ellos las instalaciones que requieren, si el gobierno no les da a ellos los materiales didácticos que requieren, si el gobierno no les cumple, entonces ellos tampoco cumplen. Y fuera de eso, pues lo peor de todo, fuera de eso que eso es malo, es lo que enseñan, ¿no? Que no solamente enseñan que 2 más 2 es 4, fuera maravilloso que se dedicaran a enseñar 2 más 2 4 y los continentes, sino que se meten ya con filosofías progresivas de educación, a enseñar ya sistemas equivocados de gobierno, comunismo, socialismo. Bueno, es muy complicado esto, señorita. Dale. Pero bueno, me cuenta lo que estás diciendo, porque entonces estamos estudiando un poco el porqué o el trasfondo de lo que está pasando en el país. Justamente es el hecho de que estos maestros fueron educados así, porque así fueron educados y no saben otra forma o otros métodos para hacerlo. Y también en cuanto a lo que dicen, es increíble pensar que aún cuando enseñaran solamente que 2 más 2 es 4, eso que están enseñando con un método que puede causar mismo la dependencia. Y es justamente por eso que hacemos un llamado para que la educación esté en manos de los padres, quienes están especializados por la Biblia, de educar a sus hijos. ¿Y esto para qué? Para que nos seamos ante las leyes injustas y que tengamos en nuestra cabeza muy bien el límite entre lo que es justo, o sea, conforme a los mandatos que Dios ha establecido para que los humanos puedan vivir estos días, o lo que es injusto, lo que se aleja en cierta medida o en pequeña medida de aquellos límites que Dios estableció para la humanidad. O sea, la Biblia
sí habla de que hay que, por ejemplo, dar impuestos, ¿no? La Biblia habla de eso. El gobierno ha hecho leyes de impuestos. Impuestos. El asunto es que cuando esa ley de los impuestos, por ejemplo, es correcta y cuando esa ley de los impuestos es injusta. Tú sabes que aquí en Colombia estamos entre los 5 países del mundo donde más impuestos se cobran. Y el gobierno y los economistas del gobierno son expertos en buscar métodos para mirar de qué forma le sacan a la ciudadanía dinero a través de impuestos sin que los ciudadanos respondan en violencia, sino que lo acepten. Entonces, hay leyes que favorecen al gobierno en su requerimiento de colocar impuestos. Entonces, pues, por ejemplo, está la ley, habla aquí de la ley 78, esta ley es una ley vieja que está aquí, pero hay leyes que regulan el pago de los impuestos. Y habla de el estatuto tributario, habla de la leyes 1607 de 2012, la ley de 1819 de 2016 y el decreto único reglamentario 1625 del 2016 para el caso de personas jurídicas. Plantean los impuestos aplicables a todas las empresas sin discriminar el sector económico al que pertenece. O sea, el gobierno por estas leyes, la ley del 2012, 2016, que regula y que pues está escrito, entonces tiene todo el poder para plantear impuestos aplicables a las empresas sin discriminar el sector económico al que pertenece. Por eso hoy en día estamos, cuando un gobierno es equivocado y torcido, y donde hay leyes de gobierno que protegen el abuso como esto, entonces por esas razones que el gobierno puede plantear con sus economistas, puede plantear cómo vamos a hacer para sacar más impuestos, para sacarle más plata a la gente. Y entonces, por ejemplo, en Colombia se habla de la reforma tributaria. Reforma tributaria. Cuando hay reforma tributaria, lo que se quiere hacer es colocar más impuestos y que los ciudadanos paguen más al gobierno y no digan nada. Por ejemplo, viene la reforma tributaria de Petro, que es una barbaridad, porque Petro, su meta es recoger 50 billones de pesos y algunos dicen que pueden ser 75 billones, que sería mejor, 75 billones de pesos, porque pues se han hecho tantas promesas a la gente. Entonces, ¿con qué plata va a cumplir sus promesas? Y anoche estuve en una reunión con un hombre que fue ministro de Justicia de Colombia y él decía que Petro está presionando fuertemente a los congresistas para que apenas él sea presidente, una de las primeras cosas que los congresistas hagan es aprobar la reforma tributaria, porque si no le aprueban la reforma tributaria a Petro, él va a tener un periodo muy terrible, va a tener un periodo muy complicado, porque no va a poder cumplirle financieramente a todo el mundo que le ha prometido darle plata. ¿Se recuerdan que Petro ha prometido darle $500,000 de pesos a las personas adultas y a las mujeres como una pensión? Entonces, imagínense ustedes toda la gente que va a recibir 500,000 pesos, y es una promesa que está hecha ahí, pero entonces
¿de dónde va a salir esa plata? El asunto es que hay ley, ¿no? Está la ley que les acabo de leer, que el gobierno pues está amparado por esa ley para hacer que la gente pague impuestos. El asunto sería pues cuántas clases de impuestos tenemos nosotros aquí. Cuando, ¿en qué pagamos impuestos? Nosotros le pagamos impuestos a todo. A todas las cosas tenemos que pagar impuestos. El impuesto que se debe pagar, por ejemplo, dice el impuesto que se debe pagar en el segundo semestre del 2022. Aquí habla de una información exógena o en medios magnéticos. Desde mayo inicia el plazo para que las personas presenten a la DIAN la información en medios magnéticos o información exógena. Yo no sé qué será eso, pero la DIAN es la que recolecta los dineros. Habla del impuesto al patrimonio, pues la declaración de renta, y ahora viene, pues, hay impuestos que las personas tienen que pagar. Entonces, ¿cuáles son los tipos de impuestos que hay en Colombia? Los que les nombro. Está el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el IVA, que es el 19%, el impuesto nacional al consumo. Por consumir hay que pagar, ¿qué le parece? El gravamen a los movimientos financieros, el impuesto nacional a la gasolina, oiga bien, impuesto nacional a la gasolina y el ACPM, el impuesto nacional al carbono y el impuesto al timbre, entre otras cosas. O sea, eso es lo que dicen ahí, pero nosotros pagamos impuestos. Por ejemplo, si tiene un carro, tiene que pagar impuestos, ¿sabía? Si tiene moto, tiene que pagar impuestos. Y hay una propuesta de este senador Bolívar, de la FARC, y él quiere que ahora las motos paguen peaje. ¿Qué te parece? No, y aún peor. Y bueno, la verdad es que ya se está acabando el tiempo, entonces antes de que se acabe quería decir un versículo que encontré cuando me encontré muy revelador para mí, y fue como Isaías 10, cuando empieza apenas el capítulo, dice: hay los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartarle el juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y apoderar a los huérfanos. Creo que está muy relacionado a lo que estamos hablando. Hay de aquellos que tienen estas leyes y las legislan sin pensar si son justas o no, simplemente por el bien de lo que ellos desean, que es el bien del Estado, del papá Estado, para que el papá Estado pueda seguir gobernando sobre todos. Entonces concluimos que la ley es buena, hay leyes, por supuesto, el gobierno de Dios es leyes, que en las leyes pues hay muchas, en donde involucra impuestos y muchas otras cosas. El asunto es que la idea es que no hayan tantas leyes, porque entre más leyes que hayan, más el pueblo esclavizado. Aquí casi hay 6 millones de leyes complicadas y por eso nos mantenemos enredados jurídicamente. Entonces la idea no es crear más leyes, pero aunque la ley es buena y la ley es para proteger. Entonces, de todas esas leyes que hay, ¿cuáles de esas leyes son justas? ¿Cuáles de esas leyes son basadas en los principios justos de Dios? Y realmente, ¿cuáles de esas leyes protegen al individuo, su conciencia, protegen su vida, la vida, protegen su economía, protegen la familia? ¿Cuál de esas leyes las protege? Las protege o las esclaviza. Esa es la idea de lo que pues hay que analizar, y concluimos diciendo: la ley es buena, pero es la ley buena es la ley justa. No todas las leyes son buenas. Las leyes buenas son las leyes justas, las leyes que son sacadas en base a los principios de Dios. Y la Biblia pues, es un libro de leyes, que si estudiáramos la Biblia entenderíamos mejor la importancia de las buenas leyes de un gobierno. Nos despedimos entonces, Michelle. Tiempo se nos fue. Gracias por tu tiempo. Gracias a todos los que nos acompañaron. Pues despide el programa, Michelle. Bueno, nos despedimos, ahora sí. Solamente invitando a que podamos utilizar más lo que hemos dicho
y también que sigamos profundizando en la palabra de Dios, que es aquella que nos repercute cada día. Así que, bendiciones de Altísimo. Bendiciones. Ay, Dios, justamente quiero